Buenos días, mi nombre es Oscar Cárdenas, soy administrador de empresas, MBA en Administración de Empresas y gerente general de BIOS Enterprise, una empresa consultora de gestión de calidad. En esta oportunidad me toca hablarles de ISO 9001, gestión de calidad. Y para dar una pequeña introducción acerca del tema de ISO 9001, vamos a indicar que ISO es una organización internacional de estandarización. Es una organización que está en Ginebra, Suiza, y básicamente se encarga de desarrollar distintos estándares que marcan la producción como la seguridad de distintos productos en todas las organizaciones a nivel mundial, sea de índole privado o público. Para ello, desde el año 1987 se ha generado la primera versión y ya hasta el momento contamos con 33 años de vigencia de las normas ISO. Actualmente, la norma ISO 9001 habla de la gestión de la calidad, es decir, busca tener un alto estándar en la satisfacción del cliente. Muy bien. ¿Cómo es que ISO logra desarrollarse, o la ISO 9001, que es nuestro tema, logra desarrollarse en principio en una empresa? ¿Cómo se logra desarrollar para que ayude a las empresas? Muy bien, como indicábamos, es un conjunto de reglas para incrementar la satisfacción del cliente a través del enfoque PHVA. Vamos a explicar un poco qué es el enfoque PHVA. Es una forma de administración de un conjunto de requisitos o requerimientos, pero para ello se divide en planear, hacer, verificar y actuar. El rubro de planear se refiere básicamente a desarrollar las estrategias, políticas y los distintos enfoques que sirven para visualizar el futuro. En este caso, por ejemplo, los análisis de riesgo. Es importante enfocarse y saber hacia dónde se dirige una organización. Y para ello hay que planear, que compete principalmente a la gerencia. Muchas empresas planean, sin embargo, no utilizan las herramientas adecuadas para ello. En virtud a ello, es que la ISO 9001 permite y ayuda a orientar en ese sentido para poder tomar las herramientas necesarias para su implementación y planificación. Tenemos el análisis FODA, ¿correcto? Y distintas herramientas que permiten proyectar el futuro para poder implementar las distintas actividades o acciones para poder concretar ese sueño, esa visión. Por otro lado, tenemos el hacer. El segundo aspecto de esta parte del enfoque de la ISO 9001, que tiene que ver con la implementación de los requisitos. Por ejemplo, definir el organigrama, los procedimientos y distintos documentos que involucran precisamente poder concretar ese plan. En virtud de ello, precisamente muchas empresas pueden planear y en la ejecución encuentran muchos inconvenientes, porque no han sabido definir la organización, no han sabido definir los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el aspecto de verificar. En la verificación, básicamente, ¿qué involucra? Medir los procesos, los productos, los servicios, y para ello se vale de los registros, que es muy importante en toda organización. Hay un dicho que dice, cuesta registrar, cuesta escribir, sin embargo, más cuesta no evidenciarlo. Y en virtud de ello, hace mucho hincapié la ISO 9001 para poder tangibilizar la problemática y los cambios que requiere.
Seguido tenemos el actuar, el último punto del enfoque. ¿Qué es actuar o a qué se refiere? Es mejorar el desempeño en virtud a los resultados medidos anteriormente en la parte de verificar. Y para ello se vale del análisis de indicadores. Entonces, haciendo una recapitulación de esta primera parte, muchas empresas pueden planear, pueden ejecutar, sin embargo, no están registrando debidamente su información. Con la experiencia que tengo, muchas empresas peruanas adolecen a partir de la verificación de sus acciones y, por tanto, de sus planes. Pueden hacer muy bien sus cosas y, sin embargo, no registran todos los puntos relevantes para su análisis. Y finalmente, en la parte de análisis de indicadores, que es el parte del actuar, comúnmente veo que ya llegan cansados muchos funcionarios, muchos gerentes que ya no analizan sus resultados. Si es que ya hicieron un gran esfuerzo en hacer bien sus cosas, registrar su información o verificar que tienen toda la información relevante para poder tomar decisiones, ya es un gran esfuerzo para ellos. Por tanto, el análisis queda deficiente. Entonces, la ISO 9001 como norma busca evidenciar los distintos actos, las distintas ocurrencias o hechos de una organización, pero que están vinculadas principalmente a un plan, a una visión, a una meta. Y si no se hace el debido análisis de estos planes, entonces la organización en el tiempo va a sufrir mucho, por no decir puede fenecer o liquidarse finalmente. Muy bien. ¿Qué aspectos involucran la ISO 9001 dentro de estos enfoques o aspectos de planificar, hacer, verificar y actuar? En lo que respecta a planificar, como habíamos indicado en un principio, habla del contexto organizacional, de las necesidades de las partes involucradas, es decir, los stakeholders, de la definición de una política, por no decir cuál es el propósito y cómo piensa la empresa u organización tangibilizar estos planes. Habla también de los objetivos de la organización que finalmente se evidencian en un manual de gestión, un manual de calidad. En este caso, hablando estrictamente de la ISO 9001. Todo esto compete a la parte de planificar. El contexto organizacional permite precisamente saber qué está sucediendo externamente a la empresa, pero también necesita saber qué ocurre internamente dentro de la organización, para que de esa forma pueda la empresa u organización, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, poder visualizar esa visión, poder concretar esa misión y por tanto llegar a sus metas. Sin embargo, tiene que tener en cuenta precisamente estos aspectos, las necesidades de los involucrados. Y no solamente el cliente es el único involucrado, también son ya sea organizaciones sin fines de lucro u organizaciones gubernamentales que están relacionadas a la actividad de la empresa o de la organización propiamente dicha. Pero como también tenemos stakeholders o involucrados o partes que afectan a nuestras operaciones, como son nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores o trabajadores de la empresa o la organización son pieza fundamental y tenemos que saber sus intereses y sus necesidades. Todo esto ayuda a que definamos una política, es decir, un conjunto de propósitos que ayudarán a encauzar las distintas acciones y motivaciones de nuestro personal, como también de las organizaciones
externas o internas que afectan a nuestra empresa. Con todo ello, definimos los objetivos de la empresa o de la organización. Y es muy importante definir qué objetivos busca una organización. Por ejemplo, queremos maximizar los beneficios para nuestros accionistas. Pero también hay otros objetivos que debe también cubrir la empresa. Hoy en día muy en boga el tema ambiental. De alguna u otra forma ya empieza a relacionarse un conjunto de hechos que afectan a el desempeño de la organización. Entonces, en ese sentido, podemos mencionar que puede haber objetivos que tienen que ver con evitar la contaminación o minimizar la contaminación generada por la organización, por la empresa. Como también podemos tener como objetivo incrementar la satisfacción también de nuestros colaboradores, así como también minimizar el impacto de los efectos nocivos en nuestro entorno, no solo medioambiental, sino también económico. Y todos esos aspectos se definen en los objetivos de la organización. Finalmente, todo esto se resume en un manual de gestión, un documento tangible que permite resumir todos los puntos que hemos estado coordinando. Ahora viene la etapa del hacer. ¿Qué involucra? Bueno, todos los aspectos que hablan de la responsabilidad y autoridad, es decir, el organigrama, el manual de organización de funciones. Y este es un aspecto muy importante. Muchas empresas, si bien es cierto, se forman rápidamente o con un buen propósito y están muy bien económicamente, pero tiene un déficit en su organigrama que no está muy bien definido, digamos, las relaciones de autoridad o de función. Entonces, muy importante, la ISO 9001 hace hincapié en que debe definirse bajo ciertos preceptos o indicaciones cómo es el organigrama, o mejor dicho, la responsabilidad y autoridad dentro de la organización, que define finalmente la formación y competencia de nuestros colaboradores dentro del organigrama, es decir, el perfil de cada puesto de trabajo dentro del organigrama, para que pueda ayudar debidamente a los objetivos y propósitos de la organización. Y este es un aspecto también muy importante, ya que permite contar con recurso humano adecuado y de esa manera poder lograr los objetivos de la organización y las metas, por supuesto. El otro aspecto que también considera dentro del hacer es que hay que definir debidamente cómo se va a dar la comunicación entre cada uno de las áreas de trabajo, así como también de las funciones de la organización. Así como también la organización no solo interna, sino también no solo la comunicación interna, sino también la comunicación externa. Se siguen reglas, preceptos que la ISO 9001 empieza a orientar, como también ordena los distintos documentos mediante la información documentada. Para ello, la ISO 9001 establece que debemos codificar en general nuestros documentos que son relevantes para el logro de la satisfacción del cliente. Hay una serie de reglas, no solo el código o codificación de un documento, sino también la forma de cómo vamos a guardar, en dónde se va a guardar la información, el tiempo de caducidad y otros aspectos muy importantes que se establecen dentro de la norma. Luego se establece cómo es que se va a dar el producto o servicio, es decir, la prestación del servicio. Para ello se establece un conjunto de reglas que se evidencian a través de un flujograma. Y se establecen las condiciones o criterios y valores para la prestación del servicio. Finalmente, el control operativo, que habla precisamente
de cómo debemos hacer el seguimiento o los controles debidos para la prestación del servicio y los distintos puntos anteriores que nos permiten medir el desempeño de todo nuestro accionar dentro de la organización. Finalmente, seguido tenemos el tema de verificar. El aspecto de verificar tiene mucho que ver con el seguimiento. Y acá se establecen qué tipo de medidas y formas de hacer seguimiento a los desempeños o resultados producto del hacer es que se deben establecer. Para ello se establece el control de registros y finalmente las auditorías. Esta parte de verificar es la pieza fundamental de la ISO 9001, que tiene que ver precisamente con que no es suficiente decir qué queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, sino también permite establecer una serie de mecanismos para hacer el seguimiento de los resultados. Más adelante vamos a ver cómo es que esto influye en el desempeño y el éxito de la implementación de la norma ISO 9001 en una empresa. Finalmente está el actuar, el aspecto del actuar, que está conformado por las no conformidades e incidentes, acciones correctivas y la revisión por la dirección. ¿Y qué significa no conformidad? Es el incumplimiento de un requisito u ofrecimiento al cliente. El cliente tiene requisitos, como también hay tácitos, como también implícitos, y esos requisitos se deben cumplir, pero no solamente con el cliente, sino también en nuestros procesos. Entonces, para asegurar precisamente la satisfacción de nuestro cliente. Entonces, todo ello se establece en esta parte que dice no conformidades e incidentes, que debemos saber diferenciar qué es una no conformidad para poder establecer un conjunto de acciones y que no se vuelva a repetir precisamente dentro de la organización. Para ello, precisamente, es que se desarrollan las acciones correctivas. ¿Qué es una acción correctiva? Es básicamente un documento que establece el accionar, un plan y un análisis para evitar que vuelva a ocurrir una no conformidad que pueda haber grave o menor. Y de esa manera la organización empieza a aprender. Porque no hay forma de aprender si no se hace evidente de una manera tangible un problema. Y para evitar nuevamente que ocurra este problema es que se desarrollan estos aspectos, no conformidades y acciones correctivas. Se deja evidencia de que estamos atendiendo la problemática y estamos desarrollando un conjunto de acciones para evitar que vuelva a ocurrir y más bien ver alguna oportunidad de mejora incluso en estos aspectos. Y parte del actuar finalmente termina con la revisión por la dirección. Este es un aspecto, como indicaba, también importante, que tiene que ver mucho con el seguimiento también, que es que la alta dirección, la gerencia, a través de sus principales responsables, empiezan a ver el conjunto de resultados traducidos en indicadores para medir el desempeño de las distintas áreas, procesos o incluso productos. Este aspecto se debe dar por lo general por lo menos 2 veces por año en una organización. Y es algo que la gerencia tiene el principal trabajo que hacer. No es solamente dar planes o metas, sino también verificar, bajo ciertos periodos, por supuesto, de los resultados o el nivel de desempeño de los distintos áreas, recursos, por no decir también personas. Todos estos aspectos de la ISO que cubre la norma ISO 9001 están relacionados. Sin embargo, ¿cómo empezamos a implementarlo? ¿Cómo lo traducimos en la organización? A través del mapeo y gestión por procesos.
En esta gráfica podemos ver un ejemplo de un mapeo de procesos de una organización de transporte, una empresa de transporte. ¿Qué nos indica acá? Que debemos identificar los procesos estratégicos, operacionales y de soporte, que empiezan con el cliente, con saber en el cliente y las partes interesadas sus necesidades y expectativas, y termina con el cliente y las mismas partes interesadas con el nivel de satisfacción que han logrado con nuestras operaciones o procesos relacionados. Entonces, en principio, nosotros debemos implementar la ISO 9001 a través del mapeo de procesos. Es decir, identificar los procesos claves que permiten lograr el producto, permiten lograr el servicio al cliente, la entrega al cliente de ya sea un producto o servicio que estemos desarrollando como misión. Dentro de esto, es importante identificar, como les indicaba, tres grandes procesos: los estratégicos, operacionales y de soporte. ¿Qué son cada uno de ellos? Muy bien, vamos a explicar y empezaremos por los estratégicos. Son los procesos que brindan dirección a la empresa u organización. La dirección, es decir, a dónde vamos, a dónde se dirige la organización con sus actividades, qué pretende lograr en el tiempo, precisamente es un aspecto de la gerencia principalmente, pero que tiene que ver mucho con precisamente visualizar el futuro y establece una serie de planes o acciones de dirección. No es una actividad de operación en sí, sino indicar hacia dónde vamos, cómo lo lograremos, dar ese norte importante. Y en el caso de esta organización, que es una organización o una empresa de transportes, establece que sus dos procesos estratégicos son gerencia estratégica, donde se desarrolla precisamente el planeamiento estratégico, y la planificación financiera, es decir, proveer los recursos financieros para el logro de esa visión. Estos son dos aspectos muy importantes, el plan y los recursos. Y son dos procesos que esta organización, en este caso, la empresa de transportes, ha logrado definir y visualizar, para que de esa manera los responsables respectivos de cada área puedan enfocar debidamente sus esfuerzos y criterios para el logro de las metas. Seguido, tenemos los procesos operacionales. Los procesos operacionales están acá marcados de color azul, de alguna forma, oscura, y tiene que ver con la planificación y control de la operación, la venta digital, la venta física, el transporte de pasajeros, el centro de contacto y el mantenimiento. Todos estos procesos, precisamente, permiten que se logre dar el servicio al cliente, tanto desde su recepción en el centro de contacto hasta, finalmente, la entrega del servicio a través del transporte de pasajeros. Entonces, los procesos operacionales, también llamados procesos de valor, son los que son tangibles al cliente de manera directa o indirecta. En el caso de la manera directa, la forma de atención, la experiencia digital, la recepción de los boletos, venta física, ¿correcto? El transporte de los mismos, de los pasajeros, y la planificación y control de la operación, si bien es cierto, no lo ven directamente, pero sí se nota en su experiencia, que también ha podido planificar esta empresa el transporte y satisfacción del cliente. Entonces, los procesos operacionales pues, o de valor son todas las actividades que el cliente va a sentir, va a ver directamente o indirectamente va a denotar que ha habido esa preocupación
en lograr la satisfacción del mismo, así como también de las partes interesadas, ¿correcto? Entonces, hablar de una parte interesada, por ejemplo, dentro de una empresa de transporte, tendría que ver con que esta empresa de transporte, los aspectos de residuos o desechos, no los está botando de una manera indiscriminada, sino más bien ayuda a conservar el medio ambiente y las logra desechar como debe ser. Como también el cumplimiento de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de cómo logra cumplir con las partes interesadas, así como también el debido respeto y cumplimiento de los derechos de los trabajadores, a su buen descanso, ¿no? El pago puntual y otros detalles que tienen que ver con el cumplimiento de las partes interesadas. No solamente es el cliente que tiene que saber recibir y, digamos, experimentar el servicio que damos o el producto que se le puede entregar, sino también los distintos partes interesadas. Entonces, seguido tenemos los procesos de soporte, que son justamente las áreas que ayudan a que el producto, ¿no? O las distintas áreas que logran los productos permitan trabajar debidamente, a tiempo y en buenas condiciones. Y para ello tenemos este ejemplo del caso del capital humano, el área de adquisiciones, en otros lugares llamado logística, el área jurídica, el área de contabilidad, incluso el área de tecnología o soporte técnico en algunas otras empresas, y el área de mejoramiento, que hoy en día se llama también aseguramiento de la calidad. Entonces, estos procesos de soporte, también la norma ISO 9001 pide que se esclarezcan, se identifiquen para poder trabajar de una manera armónica y sobre todo lograr los resultados que se esperan. ¿Cómo es que logramos nosotros tangibilizar cada proceso? Precisamente mediante la caracterización o gestión por procesos. Y para ello existen 8 pasos para caracterizar un proceso. Entiéndase un proceso, un conjunto de acciones que tienen una interacción, un conjunto de actividades, perdón, que tienen una secuencia o interacción que procesa entradas en salidas. Es decir, ejemplo de una empresa de hamburguesas, sus entradas serían pues los insumos y las salidas la misma hamburguesa. ¿Correcto? Entonces hay que tener claro cuáles son las entradas y salidas, qué es lo que entra y en qué se convierte, la secuencia de interacción de las actividades, es decir, qué hago primero, qué hago segundo, qué hago tercero para lograr esa salida, los criterios y métodos, por no decir el conjunto de procedimientos y requisitos que requiero para poder hacer mis distintas actividades, así como también debemos tener claro los recursos. Los recursos, precisamente, sea monetarios, sea de infraestructura, sea de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante tener eso presente. Así como también, ¿quién es el responsable de este proceso? Este es un aspecto que también es muy importante, por no decir vital. Todo proceso debe tener un responsable y debe estar claramente definido. Muchas organizaciones pueden definir responsables, pero no conocen los criterios y métodos, ese conjunto de actividades que deben administrar. Entonces es muy importante saber definir al responsable. Por otro lado, también es importante los riesgos y oportunidades. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué acciones o qué eventos pueden influir en el buen desempeño de un proceso? ¿De qué manera puede ocurrir algo para que podamos nosotros, para que evite que nosotros logremos los resultados que estamos buscando? ¿Correcto?
Y a eso se refieren los riesgos y oportunidades. Ponderar un peligro, en otras palabras. Así como también identificar qué oportunidades tenemos de mejora, de corrección, de cambio. A eso se refiere el aspecto de riesgos y oportunidades. Entonces, para ello, nosotros debemos saber evaluar los resultados. Hay que evaluar, ya sea de una manera semanal, quincenal, mensual, semestral o anual. Por lo general, va a depender mucho del ciclo de la producción. Si yo proceso diariamente y obtengo productos de manera diaria, es importante que esa evaluación pues se haga por lo menos semanal. En algunos casos dependerá del batch que tú realices en tu proceso. Ejemplo, estamos hablando del aceite crudo de palma, que se procesa acá en la región San Martín. Sigue un ciclo semanal, porque se acopia semanalmente el fruto del palmito, ¿no? De la palma aceitera. Entonces, tienen que rendir cuentas, en otras palabras, de manera semanal. Entonces, este es un ejemplo de evaluación, saber cuánto ingresó y cuánto salió para ver el rendimiento del producto. Entonces, el aspecto de evaluación tiene mucho que ver con los periodos que permiten saber qué resultados estamos obteniendo, porque de nada sirve que yo pueda recopilar datos, lo haga muy bien y sin embargo lo voy a evaluar mensualmente cuando pudo haber actuado de manera proactiva en una semana. Recuerden que los datos que ya pasaron, mientras más tiempo se den, más se pierde, en otras palabras, porque perdemos oportunidad de mejora. Y justamente tiene que ver con el siguiente punto, mejorar. Para caracterizar un proceso es importante identificar cómo mejorar. Y acá se evalúa precisamente, o mejor dicho, se toman decisiones en base a la evaluación del punto anterior para poder lograr precisamente esa mejora continua que tanto profesa y exige la norma ISO 9001. Precisamente el corazón y el espíritu y la razón de ser la ISO 9001 está vinculada a la satisfacción del cliente, que tiene que ver con la mejora, ya sea de nuestros propios procesos, como también de la satisfacción de nuestros clientes, la mejora de nuestros productos, la mejora incluso del cambio de modelo de negocio. Eso ya compete a nivel gerencial. Entonces, acá podemos ver una matriz de caracterización, cómo se da, qué tipo de documentos logramos con la ISO 9001, ¿correcto? Y se nota, por ejemplo, denotamos el proceso, nombre del proceso, gestión del talento humano. Responsable, jefe de la oficina de talento humano. ¿Cuál es el objetivo del proceso? Gestionar las competencias del talento humano de la organización en forma oportuna y eficiente en un ambiente laboral favorable. ¿Qué alcance tiene? Este proceso aplica a todos los cargos de la organización e incluye las actividades desde la selección hasta la evaluación del personal. Entonces, lo que busca, como dice acá, es gestionar las competencias para que de esa forma se puedan utilizar adecuadamente los recursos humanos. Y tiene un conjunto de entradas, ¿no? Los presupuestos para las capacitaciones, las políticas institucionales, solicitudes de capacitación, necesidades de personal, el plan de capacitación, el plan de vinculación del personal, es decir, cómo va a hacer las contrataciones, ¿correcto? Y acá indica los distintos proveedores y las actividades. Dentro de una de las actividades de este proceso de gestión del talento humano está la planificación de las necesidades de capacitación y de personal. Este proceso compete al área de recursos humanos. Y es muy importante acá que indica planificar las necesidades de capacitación y de personal. Fíjense que acá está marcado la letra P, que está relacionado al planear. Todos los procesos desarrollan el ciclo inicialmente visto, que es el planear, el hacer, el verificar y el actuar.
En este caso vamos a ver hasta la parte del hacer, que explica precisamente la ejecución incluso, ¿no? Ejecutar los planes de capacitación y realizar los planes de proceso de selección, según cada entrada. Define responsables y finalmente está la salida. Plan de capacitación, plan de vinculación, empleados capacitados, empleados vinculados. Y finalmente, ¿quién es el usuario o cliente final de estos resultados? Los empleados de la organización, todos los procesos y empleados, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, es importante caracterizar cada proceso, saber qué objetivo buscamos para poder medir debidamente nuestros procesos. Acá tenemos otro documento que se desarrolla dentro de la ISO 9001, que es la matriz de indicadores, que de alguna forma tiene que ver con el punto anterior de la caracterización de procesos, donde indica que debemos definir los indicadores, el responsable, objetivos y metas, el periodo de evaluación y otros aspectos más que para términos prácticos he considerado que estos son los más importantes. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Dice acá indicadores, volumen de ventas y presupuesto. El responsable, o sea, volumen de ventas y presupuesto, el ratio entre volumen de ventas y presupuesto es muy importante porque no podemos, o sea, debemos lograr más bien que el presupuesto que nos dan para las ventas exceder más bien en volumen de ventas para poder decir que estamos de alguna forma mejorando o estamos logrando los resultados. Y establece al responsable, el jefe de ventas, y un objetivo y metas. El 98% se espera que entre el volumen de ventas y el presupuesto de las mismas esté relacionado en un 98%. Es decir, si va a ser igual o va a bajar menos del presupuesto, no puede bajar de 98%. Y el periodo de evaluación es mensual. Fíjense que analizarlo, este aspecto de manera anual, no nos permitiría mejorar debidamente. Ya habríamos perdido mucha información y sobre todo muchos recursos. Por eso es importante el periodo de evaluación. El otro indicador, volumen de mercado, jefe de ventas, como responsable, y como objetivo y meta, incremento del 60%, ¿no? En la participación de mercado. Como esto, si las acciones se tangibilizan en un mayor plazo que el de un mes, se pone de manera anual. El otro indicador es satisfacción del cliente. El responsable jefe de aseguramiento de la calidad establece un objetivo que se debe encuestar al 90% y que el 90% de encuestados tienen que estar satisfechos en un nivel determinado, por supuesto. Y esa medición se hace de manera mensual. Entonces, imagínense que no definimos bien los periodos de evaluación, entonces eso no permitiría poder aprovechar la información y por tanto perder la oportunidad de mejora. Hay otros documentos muy importantes también dentro de la norma. Sin embargo, para efectos prácticos, he querido mostrarles la matriz de indicadores porque empieza a decirnos el nivel de desempeño que tiene la organización. Y esto empujará a que veamos, ya sea que los indicadores estén en un buen nivel o en un mal nivel, a identificar los principales factores que ayudan a que estos resultados se den. Si estamos haciendo malas cosas o el nivel de la meta no está en lo que se esperaba, identificaremos qué está mal. Nos empujará a preguntarnos qué está mal. Y si lo estamos haciendo bien, también nos empuja a identificar qué estamos haciendo bien, para reforzar y mantener debidamente ese factor o aspecto. Entonces, ¿cuál es la importancia finalmente y por dónde, de alguna forma, debemos tangibilizar en el corto tiempo durante una implementación de ISO 9001? Es la matriz de indicadores, en el menor tiempo posible. Precisamente, la caracterización de los procesos permite conocer esto. Ahora hablaremos por qué debo hacer una implementación de ISO 9001. Como han podido ver anteriormente,
pues mejora nuestros procesos, aumenta la satisfacción de nuestros clientes, nos ayuda a tener una buena comunicación interna como también externa, así como también mejorar la imagen de marca. Es otra imagen o percepción de nuestros clientes o futuros clientes saber que tenemos una certificación internacional, que es diferente de una organización que no la tiene. Habla mucho mejor y por tanto permite justamente incrementar nuestra cartera de clientes y nuevos mercados. También permite la mejora continua a través de los distintos criterios que vienen relacionados a la norma ISO 9001, como es justamente el trabajo en equipo, ¿no? Y la evaluación de los distintos problemas que se dan para identificar la causa raíz. Pero finalmente, y dentro de todo esto, ¿qué permite? ¿Por qué debo implementar ISO 9001? Porque me va a permitir desarrollar una serie de decisiones congruentes para lograr los resultados que la organización o la empresa busca. Hablamos en la primera etapa que los registros son importantes y dijimos, cuesta registrar, pero más cuesta no registrar la información o los hechos que se dan dentro de nuestra organización. Y justamente todo esto se basa en tener decisiones congruentes. ¿En qué se traduce todo esto? En lo primero que puedo mencionar es en que haya un orden debido dentro de la organización. Orden es fundamental en una empresa u organización, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, porque nos va a permitir, una vez ordenar, identificar qué cosa sirve y qué no sirve, qué ayuda o qué no ayuda, para que con eso podamos optimizar el uso de nuestros recursos. De tal forma que optimizando el uso de los recursos, nosotros podemos rentabilizar mucho más nuestro capital. O, si es una organización sin fines de lucro, utilizar mejor sus recursos, propiamente dicho. Y este es un aspecto también muy importante, porque muchas organizaciones creen que implementar ISO 9001 es una carga o una presión, cuando en realidad lo que busca es ordenar las distintas actividades, los distintos procesos para poder incrementar la satisfacción de nuestros clientes, sea internos como externos. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, puede haber muchos motivos para establecer cuándo hacerlo. Sin embargo, podemos mencionar algunos, como tener un mercado muy competitivo, una alta presión de los organismos regulatorios, la misma sociedad empieza a presionar porque podemos estar afectándola, sea económicamente, ambientalmente o en el aspecto de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Como también cuando empezamos a tener una baja rentabilidad. Y la idea no es esperar eso, más bien. Al contrario, mientras mejor estemos, más debemos preocuparnos porque por tener las cosas ordenadas. Pero yo puedo indicar a título personal que principalmente cuando una organización se sienta cómoda, es cuando realmente debe pensar en apuntar a nuevos estándares. Porque el día que una organización se sienta cómoda, ese día en realidad va a empezar su debacle, su liquidación, porque la competencia nunca descansa. Entonces, en virtud de ello, es que debemos saber establecer en qué momento hacerlo. ¿Qué necesito? Buena pregunta, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado esto? ¿Qué necesito para implementar? Bueno, principalmente tener capacidad de cambio. Porque si la organización o la gerencia o las personas que están dentro de una organización creen que no necesitan cambiar, entonces no necesitan implementar una norma como tal que tiene que ver con la satisfacción de nuestros clientes. Tiene que haber una capacidad de cambio.
una necesidad, en otras palabras, de cambiar, una capacidad de mejora, un adecuado trabajo en equipo, es decir, coordinar, ser o tener esa capacidad de entender al otro, como dicen, ponerse en los zapatos del otro para poder hacer las debidas coordinaciones. Lógicamente, tener recursos financieros, por supuesto, porque si la organización no encuentra el personal adecuado para liderar esos cambios dentro de la organización, tiene que contratar a otro, a uno externo, ¿correcto? Y principalmente puse al final seguimiento. El seguimiento, si no se da con establecer los planes, establecer la ejecución precisamente de una implementación de la norma ISO 9001, si no estamos evidenciando incluso esa implementación, menos vamos a poder notar los resultados. Y para ello es importante el seguimiento de la alta dirección. Perdón. Necesitamos una gerencia comprometida. Y ese compromiso se va a evidenciar en el seguimiento de los planes. Creo yo que es una de las dolencias o falencias por las cuales fallan las implementaciones de las normas ISO 9001 y otras normas también. Voy a mencionar ahora, para finalizar, ejemplos de éxito en las distintas experiencias que he tenido en la implementación de la norma ISO 9001. Por ejemplo, en la reducción del consumo de elementos de tratamiento del agua en una planta de tratamiento de aguas residuales, donde el factor de cambio y quien estuvo motivado y explicó qué cosa hacer fue un operario, mediante el trabajo en equipo, a través de su jefe, que sintió y vio que tenía que cambiar y mejorar sus resultados. Entonces acá muestro un indicador que dice que normalmente utilizaban en insumos $4 por metro cúbico de tratamiento de aguas residuales y lograron bajarlo a $2.9 por metro cúbico. Una planta de tratamiento de aguas residuales, en este caso de una empresa de aceite crudo de palma, diariamente procesa miles de metros cúbicos diarios de agua residual. Entonces ustedes se imaginan cuántos dólares ha podido ahorrar esta organización, producto de la motivación y el empoderamiento, no solamente a nivel de jefatura, sino también a nivel de operario, es decir, en la parte táctica. Entonces, ¿cómo lo lograron? A través de las herramientas de mejora, brainstorming, Ishikawa, en un periodo aproximado de 2 meses y medio. Igual es un gran avance haber ahorrado $1.1, que va a ayudar a hacer de una manera permanente, van a gastar menos en insumos. Por otro lado, también tenemos el otro ejemplo, la rapidez en la inducción y capacitación, ¿no?, en el área de recursos humanos a través del establecimiento de procedimientos de inducción y capacitación, que normalmente les tomaba 2 horas y bajó a media hora. Es un efecto tangible que permite que el personal se capacite rápidamente cuando, sobre todo, no tienen suficiente personal que puede ingresar a la empresa, entonces tienen que hacer rotación de personal. Y este proceso ayudó precisamente a que las personas pasen de un área a otra de manera rápida y no tener la falencia que cuando llega alguien, una persona le toca vacaciones, se encuentren sin personal. Por otro lado, también tenemos la facilidad en la toma de decisiones por parte del gerente a través de los indicadores de área, que normalmente tenía reuniones de 4 horas en sus reuniones de evaluación de desempeño y les bajó a 2 horas. Y con mejores planes de acción, sobre todo. Es decir, el gerente general se reunía con toda su plana de mandos medios y esto
Estos indicadores que se han desarrollado con ISO 9001 le permitió evaluar previamente y de manera rápida, saber las falencias o aciertos de sus distintas áreas, y de esa manera ya coordinaban de manera conjunta y en forma rápida. Se redujo a la mitad, ¿no? También el otro aspecto, otro ejemplo tangible es el ahorro en la compra de repuestos en el área de mantenimiento como parte del plan de mejora, de comprar a realizar, o sea, de compras, ¿no? De compras que hacen de repuestos de manera externa, ahora lo hacen de manera interna. Es decir, han tenido que invertir cierta cantidad de dinero en determinados equipos, pero lograron hacer unos repuestos ya en la empresa, logrando un ratio beneficio-costo de 20-1. Es decir, por cada dólar invertido, han logrado beneficios de $20. Y este es un hecho muy tangible del área de mantenimiento. Precisamente presionada por los altos costos, precisamente del área de mantenimiento. El área de mantenimiento es un área que finalmente es un alto costo, es soporte, pero es importante ver de qué manera puede ayudarnos a ahorrar. También el aumento en el volumen de producción de yogur en una empresa de lácteos, ¿no? Donde el jefe de producción, a través del aspecto de calibración que involucra la ISO 9001, pudo hacer que sus equipos estén debidamente calibrados y de esa manera ayudó a que no le bote de más, como dicen, yogur en los frascos que envasa, y de esa manera logró un aumento en su producción del 10%. Es decir, hay un nivel de llenado en cada frasco, pero por no tener debidamente sus equipos calibrados, le botaba un poco más. Pero con esa pequeña corrección de mantener calibrados sus equipos, aumentó en 10%, por no decir 10% aumentaron sus ventas también. Y finalmente, un ejemplo representativo para una empresa de software es la ampliación del mercado, cuyo jefe de ventas, a través de la certificación, pudo marketear debidamente la certificación en ISO 9001 y hizo, mejor dicho, que sus clientes o futuros clientes le tomaran más atención, logrando incrementar sus ventas en un 20%. Si bien es cierto, está en una zona geográfica normalmente donde vendía, y ahora logra vender a todo el Perú. Entonces, quería precisamente compartir esta experiencia de la implementación de la ISO 9001 con todos ustedes y mostrarle que es muy benéfico implementar una norma como tal. Y recomiendo que debemos empezar por esa norma, porque va a ayudar a ordenar a la empresa para poder implementar otras normas que también son importantes. Muy bien. Me allano a todas las preguntas que quieran hacerme a través de Facebook, de la página de CAMEX, y les agradezco bastante por su atención. Acá están mis datos, el teléfono y el correo de mi empresa. Gustoso, cualquier duda o pregunta o sugerencia o solicitud, puedan hacerlo a través de estos medios. Muchas gracias.